Se estima que alrededor del mundo, 1 de cada 160 niños tiene algún tipo de TEA. Esta prevalencia es variable. En algunos estudios más controlados se ha podido registrar que la cifra es aún mucho mayor. En el Perú, el 81% de personas tratadas por TEA son varones. 16.525 personas padecen de trastorno del espectro autista en nuestro país. Y de esta cifra, el 90.6 son menores de 11 años. Se ha venido a dar mayor importancia hoy en día por el hecho de que se ven muchos más casos o muchas más situaciones de pequeños que presentan esta condición. Cabe resaltar aquí que el trastorno del espectro autista no es en sí una enfermedad, sino básicamente es una condición, que como bien se menciona, el niño presenta características y comportamientos distintos a un patrón de normalidad. Los trastornos del espectro autista son un grupo de afecciones diversas. Se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Vemos alteraciones a nivel de comunicación, se ven alteraciones a nivel de interacción social. En algunos casos hay ausencia de lenguaje, en otros casos hay presencia de lenguaje, pero no se utiliza este lenguaje de manera funcional. Es decir, el niño, este lenguaje que tiene, no lo llega a utilizar en los diferentes contextos para pedir, para solicitar, para compartir una información, para compartir algún deseo. Las capacidades y necesidades de las personas con autismo varían a lo largo del tiempo, y aunque algunas de ellas logran ser independientes, muchas otras necesitan una atención constante. Puedes detectar signos de alerta incluso desde antes del año de edad, que de alguna manera te permite a ti poder iniciar una intervención de manera más temprana. Los signos de alerta que estos pequeños pueden presentar es ausencia de contacto visual, es decir, que este tema de contacto con el adulto de manera visual no se da de manera constante, no hay respuesta a su nombre, no hay una sonrisa social, que mayormente cuando los padres hacen ciertos gestos o hacen ciertos sonidos, las respuestas de los niños siempre son una sonrisa o una carcajada. Esto no está presente, no hay un compartir de juegos. Mayormente tú ves un niño que realiza juegos de manera aislada. Investigar y conocer son solo los primeros pasos para terminar de integrar a estas personas a una sociedad como la del Perú, donde es muy latente la discriminación hacia estas personas, muchas veces por falta de conocimiento sobre el tema. La condición no desaparece, o sea, el hecho de que haya un niño con un TEA que sea severo, a un niño que presente un TEA de alto funcionamiento, la condición permanece. O sea, al niño se le diagnostica con un trastorno de espectro autista y esto se mantiene, Toda la vida, no va a desaparecer. ¿Cuál es la función de las terapias? Poder enseñarles, potenciar sus habilidades y darle los recursos que ellos necesitan para de esta manera poder participar dentro de la sociedad, en la escuela, en ambientes sociales, en la misma casa, con la familia, con los amigos, y a la vez nos permite también concientizar y trabajar con las familias para que ellos puedan de alguna manera adaptar un poco los entornos de los chicos. El MINSA implementó los centros de salud mental comunitarios, que aspiraban a que este año 2021 sean 281 en todo el Perú. Estos centros atienden gratuitamente a los pacientes con seguro integral de salud y además facilitan la atención a pacientes sin esta cobertura. Busquen este tipo de terapias, donde haya este tema de comunicación y de interacción social. Hoy en día hay centros que no solamente trabajan con los niños, sino también trabajan con las familias. Es porque la idea al final es que estas terapias no queden en un espacio donde esté la especialista con el niño, sino que esto pueda ser llevado o trasladado hacia los hogares, trabajar con los papás, que los papás puedan trabajar con sus familias. El diagnóstico, de alguna manera, como te mencionaba, mientras más temprano sea, es mucho mejor para nosotros
que hacemos la parte de intervención, porque trabajamos con los pequeños desde muy chiquitos y de alguna manera nos permite pues potenciar más sus habilidades y enseñarles, sobre todo enseñarles. Una edad básica para ellos aprender es hasta los 6 años, entonces mientras más temprano empecemos es mucho mejor. La Dirección de Salud Mental indica que es mejor realizar el diagnóstico en los niños de 3 a 5 años para aplicar terapias adecuadas. ¿Dónde viene aquí de alguna manera la dificultad? Es cuando tenemos que de repente dar a conocer el diagnóstico a los papás, por ahí papás que llegan muy tarde porque de repente se les indicó que era un tema de lenguaje o porque de repente pensaron de que era parte del proceso o de desarrollo me refiero, o de repente porque son papás que no conocen del tema, desconocen un poco de esto, ¿no? Y en otros casos puede ser porque son papás que no saben a dónde acudir, a dónde llegar, cómo pueden hacer para poder evaluar a los pequeños. Entonces, a veces lo que falla un poquito en caso de chicos que nos llegan muy tarde es básicamente el desconocimiento de los papás. Por ahí de repente el temor de que les vayan a decir algo que ellos no quieren escuchar, que también nos puede pasar, ¿no? Además, los casos severos son de fácil diagnóstico. En cambio, los casos leves hacen más difícil identificar el trastorno. Por eso requiere especialistas de mucha experiencia. Este trabajo que se hace de alguna manera va a permitir que ellos puedan desenvolverse sin mayor dificultad. Niños o adolescentes que no reciben este tipo de ayuda adquieren recursos que de repente de alguna manera pueden ser aprendidos o pueden haber sido establecidos o de alguna manera en algunos casos no los recibieron nunca y se adaptaron de acuerdo a cómo pudieron hacerlo, ¿no? Pero esto también va a depender mucho del grado de severidad con la que se haya presentado el trastorno, ¿no? Creo que lo importante aquí es la sensibilización. Mientras tú des a conocer más sobre este tema, de alguna manera permites que la sociedad vaya comprendiendo mejor y a la vez que aquellos papás que de repente tienen niños pequeños en casa puedan estar más alertas. El paso más importante es que empecemos a aceptar dentro de nuestra sociedad las diferencias que podamos tener unos con otros y de esa manera poder colaborar con este proceso de inclusión que nos lleve a una sociedad mucho más desarrollada.